Amigos, ¿cómo están? Les quiero mandar un cordial saludo, un fraternal saludo a todos ustedes. Y en este momento quisiera compartirles un texto que está en el libro de los Hebreos, versículo 6. El texto dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La Biblia nos enseña en este pasaje las palabras del Padre, es decir, de Dios el Padre. Veamos en el versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Está diciendo, la Biblia nos está mostrando lo que Dios el Padre dijo. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios esto? Es, mi hijo eres tú. O sea, a ningún ángel le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré el padre y él me será mi hijo. Esto no se lo dijo Dios a ningún ángel. Y es cuando entramos al versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, es decir, el Padre dijo, ¿verdad? El Padre dice aquí, dice, es lo que el Padre dice. Ahora, ¿quién es el primogénito? ¿Su hijo Jesús? O sea, cuando lo introdujo en el mundo, a su primogénito, Dios dijo esto, adórenle todos los ángeles de Dios. Algunas cosas. Primero, es el Padre quien está hablando de su hijo primogénito. ¿Quién es su hijo primogénito? Jesús. ¿De cuándo está diciendo esto? Cuando lo introdujo en el mundo, es decir, cuando Jesús nació. ¿Qué dijo el Padre? Que todos los ángeles suyos, todos los ángeles de Dios, le adoraran. Bueno, la Biblia nos enseña perfectamente y claramente que solo se adora a Dios. Solo se adora a Dios. La Biblia me está diciendo en este versículo que Jesús, cuando vino a este mundo, cuando fue introducido en forma de un bebé, cuando nació, cuando llegó a este mundo, Jesús era Dios. Era Dios. Hoy en día hay muchas falsas enseñanzas que dicen que Jesús no era Dios, que cuando vino a esta tierra Jesús no era Dios. Hoy existen enseñanzas que dicen que Jesús dejó de ser Dios cuando vino a esta tierra. Esa enseñanza es falsa. Otros dicen que Jesús no era Dios ni cuando estaba en el cielo, ni cuando vino a esta tierra, ni cuando eh, resucitó. Falsas enseñanzas. Otros dicen que Jesús era Dios, que dejó de ser Dios cuando vino a esta tierra y que volvió a ser Dios cuando resucitó. Falsas enseñanzas. Jesús era Dios cuando estaba en el cielo, Jesús fue Dios cuando vino a esta tierra y Jesús fue Dios cuando subió al cielo. La Biblia nos enseña en el mismo libro de Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es Dios. No solamente eso, algo muy interesante. Las palabras del Padre fueron, adórenle todos los ángeles de Dios. Sabemos que hay ángeles caídos, ángeles de Satanás. Pero el Señor dijo a sus ángeles, es decir, a los ángeles del Señor, a sus ángeles, les dijo, adórenle todos. Adoren a mi Hijo Jesús. Adoren al primogénito. Adórenle todos. Pero vean, todos los ángeles de Dios. Parecería que estas palabras, pues, no hay mucho que entender de esto, simplemente que los ángeles adoraron a Dios. Pero se refiere a los ángeles de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que todo lo que es de Dios
todo lo que es de Dios adora a su Hijo Jesús. Cuando estuvo en esta tierra, todo lo que es de Dios le adoró. Es decir, los que no son de Dios no adoran como Dios a Jesús en esta tierra. El día de hoy hay muchas bocas, hay muchos falsos maestros que enseñan que Jesús era Dios cuando estaba en el cielo antes de hacerse carne. Pero una vez que se hizo carne y que vino a este mundo, dejó de ser Dios. Y que una vez que resucitó y ascendió al cielo, volvió a ser Dios. Es decir, que cuando estuvo en esta tierra no le brindaron ni le brindan adoración de Dios. Esas personas no son de Dios, porque lo que es de Dios le adora en esta tierra como Dios. Hay otros que dicen que Jesús no fue Dios ni antes de venir, ni cuando vino, ni cuando ascendió al cielo. Dicen que Jesús no era Dios. Esas bocas, esas personas, no son de Dios, porque lo que es de Dios le adora. Porque todo lo que es de Dios adora al primogénito cuando fue introducido a este mundo. El Señor Jesús fue Dios cuando estuvo en esta tierra. Y es Dios ahora que está sentado en la diestra del Padre. Y fue Dios antes de venir y hacerse hombre. Antes de que ese verbo, el cual era Dios, antes de que ese verbo se encarnara. Jesús es Dios. Y cuando estuvo caminando en esta tierra, era Dios entre los hombres. Dios pisó esta tierra. Jesús merece ser adorado cuando estuvo en esta tierra, como lo hicieron aquellos magos cuando nació y se presentaron aquel día delante de su madre que lo tenía envuelto en pañales y le adoraron. Solo a Dios se le adora. La Biblia es clara. Solo a Dios se le adora. Y todo lo que es de Dios, adora a Dios. Todo lo que es de Dios, adora a su Hijo Jesús como Dios en esta tierra. Bendita palabra. La Biblia también enseña que todos honremos al Hijo como honramos al Padre. ¿Cómo se honra al Padre? Con honra de Dios. Por lo tanto, al Hijo debemos darle honra de Dios. Este versículo, Hebreos 1:6, derriba, destruye, pulveriza por completo esas falsas enseñanzas que hoy pululan en las redes de falsos maestros que dicen y manifiestan que Jesús no era Dios, que niegan la divinidad del Señor. Estas falsas enseñanzas lo único que buscan es desvirtuar a Jesús, deshonrarlo, degradarlo, desvirtuarlo, devaluarlo. Lo quieren hacer menos de lo que es. Cuando la Biblia nos dice que Él debe tener la preeminencia en todo. Él debe ser el primero en todo. Pero hay personas que lo quieren hacer menos, que lo quieren deshonrar, quitándole gloria, quitándole honra, quitándole adoración. Eso no viene de Dios. Aprendamos esto, que todo lo que es de Dios le da honra a Jesús como Dios. ¿Por qué le quitan la honra y la gloria y por qué le quieren quitar adoración? ¿Por qué quieren decir que no era Dios? Porque no son de Dios.
La palabra es muy clara. Jesús, cuando pisó esta tierra, cuando nació como un bebito, como ser humano, era Dios. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra de Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza y toda la adoración, porque solo tú la mereces, porque eres Dios. Porque tu Padre le pidió a todos sus ángeles que te adoraran, y nosotros hoy te adoramos. Eras Dios en esta tierra. Cuando apareciste en este mundo como un bebito, frágil y pequeño, eras Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias porque no te aferraste a ser Dios, ni eso te impidió de que te hicieras un hombre de carne y hueso, con toda la dignidad de Dios. Y estuviste dispuesto a entregar tu vida, tu sangre, para venir a salvarnos, Señor. Hoy te alabamos, hoy te honramos, hoy te bendecimos, Señor. Y hoy te adoramos. Gracias por venir, Señor, y entregarte para salvarnos, para reconciliarnos y llevarnos un día con tu Padre. Gracias, Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, callando la boca del maligno, el cual niega que mientras veniste a esta tierra, que no eras Dios. Sea tu palabra y tu Espíritu Santo que cierren esas bocas, Señor. Sea tu palabra la que manifieste toda tu dignidad y toda tu honra y toda tu gloria, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor y mi Dios. Amén, amén y amén.